Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos retomando el podcast de Buscando Ancestros, pero ahora lo estamos haciendo como memoria y linajes. Nos acompaña Mari Carmen. ¿Te quieres presentar rápidamente? Ahorita hacemos más detalles, por favor. Hola, soy Mari Carmen Reyes, soy comunicóloga, tengo experiencia como gestora de contenidos, hago corrección de estilo y bueno, tengo la fortuna de ser amiga de Yuri, quien me invitó a este podcast y a quien le agradezco, por supuesto, todas las atenciones. Y pues bueno, yo encantada de estar aquí. Muchas gracias. Y Jerome. Bueno, yo me llamo Jérôme Dité, soy francés, soy fotógrafo, apasionado de la historia y también hago trabajo en genealogía y la que me enseñó fue precisamente Yuri. Bueno, pues este podcast nació hace algunos años, en otro momento de mi vida, con otras preguntas y otros silencios. Entonces, hoy lo retomo también con ustedes, no igual, sino más consciente, más acompañada y con más historia. Pues a mí ya me conocen, soy Yuritzal Saldívar, soy historiadora, genealogista y sobre todo una mujer que cree en la memoria, que la memoria también se hereda. Durante años he buscado historias en archivos, en papeles viejos y en voces que casi no se oían. Y bueno, entendía algo. No buscamos el pasado por nostalgia, lo buscamos para entender quiénes somos. Entonces, em, quisiera que empezáramos con, ¿cuál es el primer recuerdo o pregunta que los llevó a buscar su historia? Bueno, antes que nada, quiero comentarles a los dos que los dos tienen un vínculo muy especial para mí. Digo, sí, tuvimos, ¿verdad? Nos conocimos en el pasado con Mari Carmen en Morelia. Ahí fui su maestra. ¡Ay, qué pena! Así es. Y ahora fue mi maestro. Pero no solo es eso. Eh, Haciendo la genealogía de Mari Carmen, pues yo me he dado cuenta que tenemos un mismo ancestro en común, Marcos Alonso de la Garza, ¿verdad? Y eso es muy importante para mí porque nos vincula. A veces, como amigos, como familias pues, como personas, ¿verdad? Buscamos ese vínculo que nos identifique con los demás. Y con Jerome también, porque buscando mis ancestros, encontré que mis Vite también pudieron haber sido Vite, ¿verdad? Jerome, Puede ser que hay que ver que a lo largo del tiempo los apellidos se han ido cambiando de una letra, una letra, dos letras, tres letras, ¿verdad? Es muy común, por ejemplo, mi caso de apellido Dité, cuando yo lo remonté hasta 1600 y feria y se escribía diferente y se ha ido cambiando poco a poco. Entonces, ¿por qué se ha ido cambiando? Porque simple y sencillamente tenemos los notarios o los sacerdotes de la época, pues muchos ni saben ni leer ni escribir, ¿verdad? Entonces escriben como podían, ¿verdad? Como si oían. No como ahorita que estamos obviamente con reglas de gramática, de ortografía, de eso, del otro, y que nos guían a escribir de manera correcta. Antes era por el oído, realmente, entonces hay muchas diferencias de apellido que, que podemos ver en la cuestión de ortografía, ¿verdad? sí, y no solo eso, porque no sé si ustedes sepan, pero pues el español, el castellano, antes de la Inquisición, todo eso, pues usábamos el ladino. Y partes en México, ya ven que en los pueblos se dice, no sé si me ha escuchado, Ancina Ujú. eso es ladino. Entonces, por ejemplo, mi abuela Isabel escribían con Y. Pero bueno, con respecto a ti, Mari Carmen, Mari, ¿cuál es el primer idea que te llevó a buscar tu historia? O, bueno, en este caso lo estamos haciendo primordialmente para tu ciudadanía española, ¿verdad? ¿Pero hay algo que te ha llevado a buscar o pensar en tus ancestros? Sí, mira, precisamente en el 2024, lamentablemente murió mi mamá, a quien tú también conociste, fuiste muy buena amiga, y eso a mí en ese proceso me llevó a
a sacar sus cosas, a leer escritos, y yo la verdad, pues fue mi mamá, es mi mamá, pero no conocí gran parte de su vida, ¿no? Incluso hasta me di cuenta de la similitud en el gusto por la escritura. O sea, yo no lo tenía tan consciente que a mi mamá le encantaba escribir y escribía muchísimo. Y yo, por mi parte, pues me ha llamado, o sea, siempre me ha llamado la atención la escritura, y eso me llevó como a pensar en esa historia, en esa, que te digo, fue lamentable a través de una ausencia, porque mi mamá pues ya ahorita me encantaría compartir con ella ese gusto o indagar más, y ahorita pues ya no está, pero es una parte que estoy como indagando, estoy como procesando, porque efectivamente, como bien dijiste, a veces buscar en el pasado, o sea, no es por nostalgia, sino para entendernos, para saber cómo hemos actuado, cómo nos posicionamos, ¿no? Ahorita en nuestras vidas. Y pues bueno, ahorita me ha crecido más este interés, o sea, por mi mamá, por el proceso de ciudadanía, pero también más allá por esta parte que está muy vinculada justo con la escritura, ¿no? Entonces, las historias son pues fabulosas de las familias, que también he tenido experiencia en escribir libros sobre familias por mi profesión, que a partir de un recetario, a partir de una anécdota, a partir de, o sea, diferentes expresiones, pues se vinculan con sus ancestros, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo ahorita encantada de empezar contigo, con Jerome, con las personas con las que me puedan guiar para continuar y para empezar y continuar, y espero ser más profesional en esto, ¿no? No, sí, Mari, tú eres muy buena. Muchas gracias. Gracias. ¿Y tú, qué, tú ya tienes años? Yo me acuerdo que hemos estado buscando, bueno, que tú buscas y yo te digo, también ideas cómo buscar. Claro que tú eres ya bien buenazo, ¿eh? Ya desde hace años. ¿Qué fue lo que te llevó a buscar tu historia? ¿O qué encontraste? ¿Una foto? ¿O por qué empezaste a buscar tus ancestros? ¿Jerome? Ah, me hablas a mí, perdón. Eh, pues simplemente se me ha gustado la historia, entonces cuando empecé con la genealogía, que más o menos para mí es una rama de la historia, ¿verdad? Porque estamos hurgando dentro del pasado, ¿verdad? Dije, ¿por qué no empezar con mi familia para saber de dónde viene esta aventura, ¿verdad? Y porque obviamente tienes que estar investigando también los, la historia económica, la historia política, la historia social. No puedes decir, por ejemplo, mi abuela era, pues quién sabe, bien a la ciudad. Pues sí, pero ¿qué hacía? ¿Por qué esta ciudad? ¿Qué tiene esta ciudad? Entonces, es un proceso bien interesante que hemos dado. Hurgas en la historia, investigas una persona, un personaje, que a fin de cuentas te va a llevar a otro personaje más atrás y Monterado se te va a hacer obviamente toda una investigación completa y viajas en el tiempo, básicamente. Sí, y sobre todo que encontramos algunas cosas a veces que no esperamos, a veces, a veces silencios, a veces encontramos cosas que le dolían a las familias o le incomodaban. Eh, yo a veces que he encontrado de algunas familias, oiga, es que fíjese que encontré que tenía otra familia. Y a veces como que no me dicen nada, como diciendo, pues bueno, así déjalo, no, está bien. Pero es muy, pues ya ven que la genealogía esta es científica, ¿verdad? Porque esto es documental. Como dices tú, Jerome, es una rama de la historia. Yo podría decir que ayuda muchísimo a la historia porque te comprueba de dónde venía, cuándo nació, qué familias estaban relacionadas. Como algún día hablaremos también de esta familia de Aldonza Álvarez Toledo, que la familia llegó a México y que está emparentada Miguel Hidalgo y Costilla, Agustín de Iturbide con Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Entonces, todos estos vínculos familiares
todo lo que guardan, ¿verdad? Y cómo se vinculan, qué hicieron, por qué se casaron, por qué se movieron de aquí para allá, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren contar algo que hayan encontrado o creen que hayan encontrado algo interesante, complicado. Pues te digo, yo en mi caso, o sea, con la experiencia de mi mamá, o sea, que también encontré secretos que no, que obviamente yo no, pues ni por aquí, ¿no? O sea, estaba yo muy, eh, pues impactada en su momento como descubrir ciertas cosas, sentimientos de mi mamá, o sea, que dije, de verdad así se sentía, y pues te llega ese momento de, efectivamente, de incomodidad, ¿no? Pero, pero también creo que muchas veces no estamos como acostumbrados, ¿no? O sea, como que no queremos rascarle Sí. porque pues decimos, ay, pues es lo que es ahorita, no pasa nada, mi vida es así, y entonces hay mucha falta de cultura, ¿no? De historia, de indagar, de investigar, etcétera. Entonces, pero cuando ya empiezas como a encontrarle el sentido, como a decir, bueno, pues es parte de mi historia, ¿no? Y puedo entender a partir de eso lo que yo soy ahora, pues sí es como, ya le encuentras como ese, pues eso, o sea, mayor interés o cuestiones de pues que quisieras saber más, ¿no? Pero sí no es fácil, ¿eh? O sea, te digo, yo ya lo viví y sí fue de momentos, pues, choqueante, o sea, que dije, órale, cómo no pude yo participar en esto que sentía mi mamá en su momento, ¿no? Y pues bueno, ya, Sí, es como obviamente. nuestro contexto, ¿no? De mexicanos, porque estamos Ajá, acostumbrados a esconder nuestra historia sí. por la colonización, o sea, como que de alguna manera nos inculcaron, yo creo, de alguna manera, ustedes no investiguen, ustedes no piensen que de dónde vienen, qué hicieron, ¿verdad? Hay un gatito, qué bonito. Eh, Entonces, pero sí es cierto, incomoda mucho a las familias. A mi papá, por ejemplo, le incomoda muchísimo que yo investigue y que siempre me dice, dejan paz a los muertos, ¿no? Antes me decía, este, pero bueno, ahora yo quisiera que nos platicaran, ahora que sigues tú, Jerome, ¿Sí? ¿quién es Jerome? ¿Qué hace Jerome en su vida? Y que queremos conocerte. No hay mucho que decir, yo más vivo en México, a veces paso temporadas en Francia y soy fotógrafo y también doy clase de francés. Y básicamente, ¿no? Y me la paso, ahorita por ejemplo, trabajando en un archivo histórico, copiando fotografías. Tengo un proyecto con esto y básicamente me gustan los animales. Ahí ya vieron mi gato. Sí, qué bonita. ¿Cuántos Y tienes? y el perro anda por ahí, no sé dónde está. Ah, Oh, qué está muy padre. bien. Conozco a Yuri desde muchos años. Así ha Eh, sido mi maestro de francés, de fotografía. Sí, sí, y doy clases de fotografía, obviamente. De hecho, tuve un pasado de muchos años dando clases de fotografía. Todavía doy clases, de hecho. Todavía doy clases de fotografía. Sí, Y, y- y, y Oye, básicamente, ¿y quién es Mari Carmen? ¿cómo? ¿Quién es Mari ¿Quién, Carmen? quién soy yo? A ver, yo, pues soy mexicana también. Hace muchos años que conozco a Yuri, fue mi maestra en la universidad de diseño Mami, gráfico. antes tu mami. Ajá, y bueno, pues ya obviamente después con el tiempo, pues terminé la escuela y la verdad es que no es que yo decidiera dedicarme a la redacción o la generación de contenidos, sino que como que la vida me fue llevando por ese rumbo
Y entonces ahorita, bueno, pues soy asistente editorial, soy correctora de estilo, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho la escritura. No me he aventurado a hacer libros de cuentos o alguna cuestión así por también esta parte, ¿no? De sentir como que no tengo todavía las herramientas cuando es eso, ¿no? Aventarse. Y pues soy una persona que le gustan también los animales, tengo un perrito que es mi vida, y ahorita tengo un proceso de reconocimiento personal, o sea, muy profundo, que afortunadamente estoy súper acompañada con gente que me quiere, con una terapeuta excepcional y que estoy explorando otras áreas, ¿no? Como incursionar en un podcast, como aprender genealogía, como empezar a pintar, o sea, como con muchas posibilidades que estoy queriendo ahorita explorar y muy contenta. Creo que estoy en un momento de mi vida muy, muy, muy agradable y muy bueno. Qué bueno, Mari, me da mucho gusto. Pues Gracias. de eso también se trata todo esto, ¿no? El podcast, la vida, ¿no? Exacto. De encontrar lo que más nos gusta hacer, de compartir con las personas con las que nos sentimos más identificados, ¿verdad? Y pues también reconocer nuestros antecedentes, familiares, filiales, porque hay un genealogista, bueno, hay una frase también en México muy común que dice, ¿cómo se llama? Quien no sabe de dónde viene, difícilmente sabrá quién es y a dónde va. Entonces, hay que saber de dónde venimos y también, pues, nos servirá para saber a dónde vamos, ¿no? Porque a veces hay muchas sorpresas, ¿no? Yo con esta línea de Francia con Jerome, que estuve viendo hace poco, yo no la podía encontrar, estaba atorada. Y yo buscaba, pues, como es Vite, decía yo, pues, ha de ser italiano. Y busque por todos lados. Y hasta que Jerome me dijo, no, puede ser Vite o Dite. Dije yo, "Ah, sí, es que es la forma de escribir, ¿verdad?" Sí, la forma de escribir, como le comentaba hace ratito, puede ser muy diferente según quién lo escribe y a qué época lo escribe. Como le digo, mi apellido tiene como cuatro ortografías diferentes. Si lo vemos, es más, tengo unos primos que dice que lleva dos T, se escribe con T en Francia. Entonces, según la rama, se ha diversificado bastante, ¿verdad? Pero sí es importante mencionar que cuando hablamos de genealogía, no tenemos que descartar ningún detalle. ¿Por qué? Porque ese pequeño detalle nos va a llevar a cosas más importantes. Y sí, siempre nos va a llevar muchas sorpresas. Yo me encontré que tengo en mi familia dos fuentes italianas de diferentes, totalmente, que no se conocen entre ellos, ¿verdad? O sea, que de diferentes épocas y diferentes lugares, ¿no? Entonces, es lo que es interesante, ¿no? Esta ciencia de la genealogía. Sí, y sobre todo porque, ¿saben que hay muchas personas, como decías, Mari, que no ha buscado su historia? Y si nos escucha, ojalá que le dé curiosidad. Yo, perdón, empiezo porque luego se me olvida comentar. Yo les diría que no tengamos miedo de lo que encontremos, ¿no? Que nos animemos porque es parte de nosotros, es parte, hay un libro que siempre lo menciono, que me gusta mucho, que se llama Empoderando al Enemigo. Ese libro habla de eso, ¿no? De cómo somos diferentes y cómo podemos coexistir, pero al reconocernos. Entonces, bueno, yo le añado al reconocernos. O sea, si nos reconocemos, nos podemos aceptar mejor, comprender mejor. Yo creo que habría mejor coexistencia, ¿no? Entonces, yo quisiera que también ustedes, si tienen algo de algún comentario de eso, ¿qué le dirían a alguien que no ha buscado su historia? Bueno, pues yo realmente, que cada quien tiene aficiones que no les gusta, porque también hay que reconocer
que indagar en la genealogía requiere muchísimo tiempo. Bueno, pero nos pueden buscar a nosotros para buscarla. Sí, Claro. definitivamente, pero sí, o Pero sea, lo alguien que no importante es tenga buscar la tiempo de historia, ¿no? decir, Es buscar. sí, alguien que te diga que no tengo tiempo porque tengo otras actividades, pues Nosotros le apoyamos. es comprensible, ¿verdad? Porque realmente sí, sí requiere mucho tiempo. Sí, es muy Entonces, eso. ese es un factor que mucha gente te puede decir, pues yo no, si me interesaría, pues no tengo tiempo porque tengo otras cosas que atender, las que sean, ¿verdad? Es un. Y Y tú, dos, no es todo el mundo que tiene el gusto por la historia. Hay gente que me dice, a mí la historia no me interesa lo más mínimo, bueno, pero no ¿verdad? estamos hablando de la historia, estamos hablando de nuestra historia familiar. La historia que nos forma a nosotros. Por ejemplo, yo al imaginar, pues porque sí tengo mucha ascendencia judía sefardita, yo digo todo lo que vivieron, todo lo que callaron, todo, porque hay unos que salen de que en la Ciudad de México murieron, ¿no? De la manera Claro, más atroz en el auto de fe de Tacubaya, llevando a la Ciudad de México. Y él, bueno, él vivía en Tacubaya, y no quiso reconocer nunca a Dios, ¿no? Entonces, como o sea, la forma que lo querían hacer reconocer, entonces su sufrimiento fue muy grande y murió, o sea, ya luego platicaremos cómo, con más detalle estas familias sefarditas que llegaron a México, tenemos muchos sefarditas en México, que no tenemos idea, como los Chávez, hasta los Hernández, Pérez, o sea, puedes decir que son muy comunes y no, y tienen muchos sefarditas. Pero bueno, ¿qué les dirías tú, Mari Carmen, María, a estas personas que no han buscado su historia? Es que también es curioso los momentos, ¿no? O sea, yo por ejemplo recuerdo pues, más joven, pues no era como de mi interés, o sea, como pues era algo que pues pasaba de largo, ¿no? O sea, incluso cuando empezabas como a buscar que si el escudo, ¿no? De tu familia o cosas así, pues era, se quedaba como muy en el aire. Y luego pasan cosas que lo detonan y empiezas como, no sé si sea la edad, no sé si sea un suceso de alguna pérdida, no sé si sea alguna cuestión práctica, algún trámite, o sea, pero empiezas como a dar esa importancia, ¿no? Pero yo creo que sí habría que impulsar o empujar que se inculcara ese gusto desde un principio, ¿no? O sea, como parte de eso, de nuestra historia, porque la historia, o sea, como bien lo dijo Jerome al principio, o sea, está muy vinculado lo familiar con el contexto, ¿no? Entonces va tan de la mano que si desde chiquito empiezas a ver como la conexión de tu entorno, con tu vida, con tu familia, o sea, habría como mayor interés, mayor importancia y no dejarlo así al aire, o sea, porque efectivamente muchas veces no nos gusta la historia porque la vemos tan lejana, ¿no? O sea, como, ay, eso pasó en la conquista, ay, eso pasó en Alemania con los nazis, eso pasó muy lejos, ¿no? Y si lo vamos vinculando con nuestra propia historia, o sea, dices, wow, o sea, ahí sí, ya es diferente, ¿no? Entonces, pues yo los invitaría a que indagáramos sin miedo, como muy en principio, de bueno, pues a ver, mi apellido por dónde viene, ¿no? Escuchar a los abuelitos, o sea, por ejemplo, ahorita mi papá habla mucho de su familia, de su abuelo, de su papá, y es escucharlos también, porque pues muchas veces dices, ay, viene la misma historia de toda la vida, ¿no? Pero es interesante, a veces encuentras anécdotas muy, o sea, que no te imaginas. Entonces es querer darte ese espacio, aunque no profesional, o sea, porque efectivamente la genealogía pues es mucho tiempo, es mucha dedicación, es mucho, o sea, pero de principio, o sea, empieza con poquitas cosas, indaga por aquí, por allá, sé curioso, ¿no? Para poder empezar en algo y ya, o sea, seguramente te va a agradar, seguramente no, pero bueno, ya al menos se dio uno la oportunidad, ¿no? Sí, porque buscar a nuestros ancestros no es que vamos a mirar solo la historia ni atrás, ¿no?
vamos a entender quiénes somos genéticamente. Yo me he hecho también pruebas de ADN y las he juntado con mis investigaciones y está haciendo todo un complejo así, una estructura compleja de toda la investigación. Y es súper interesante, o sea, cómo anduvieron de aquí y allá y cómo se fueron así. Y se confirman líneas, o sea, es tan interesante que yo digo otra vez lo mismo, ¿no? Pues es hacer también las paces con uno, con la historia, con la familia, es entendernos más, reconocernos, ¿verdad? Entonces, pues no sé si tengan algo más que decir. Jerome anda muy ocupado, ya se va a su trabajo. Sí, ando copiando transparencia de un archivo, precisamente, escuchándolos. No, yo me refiero, fíjate cómo son las cosas. Yo realmente, mi idea de la genealogía llegó porque en mi casa había un cuadro de mi abuelo y siempre lo vi, desde siempre estaba acá. ¿Y quién es este? O sea, ¿por qué está aquí enmarcado? Y el cuadro lo tengo todavía, de hecho, yo lo tengo en la casa. De hecho, lo desmonté hice un trabajo para conservar la foto, ¿verdad? Desmonté el cuadro por completo y guardé la foto en papel especial y está bien guardado donde debe ser. Y hice una copia de foto y ya puse una copia de foto en su lugar, ¿verdad? Porque ya se estaba empezando pues la foto original pues a degradarse, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando preguntaba, ¿y quién es ese? No, pues que es tu abuelo. Ah, ok, no, pues es mi abuelo, pues chido. ¿Y qué hacía o qué? Pues no, pues electricista y fotógrafo. De hecho, fue el que era un fotógrafo profesional. Ah, no, muy chido. ¿Y qué hacía? No, pues no sabemos, pues ahí está. Ah, bueno, como que nadie le interesó realmente ok. Bueno, ¿y su papá quién era? No, pues su papá vendía vinos. Ah, vendía vinos, ok. ¿Y luego? No, pues todo. Entonces, realmente ya me empezó después, ¿verdad? A decir, bueno, yo el cuadro siempre como que tiene una energía con ese cuadro, ¿verdad? Entonces dije, y ahora tiene la casa y dije, bueno, ¿y este quién es total? Lo voy a investigar. Y empecé a investigar, entonces obviamente en Francia hay mucha fuente de donde investigar, de hecho. Y de hecho, entre paréntesis, se puede decir que en Francia la gente tiene un boom para precisamente la genealogía. Ya te encuentras mucha gente muchos sitios de internet que se interesa en ese tema. Entonces es muy fácil muy fácil, entre comillas, de ir a buscar en los archivos, ¿me explico? Ellos mismos te pueden mandar información o puedes ya consultarlos. Entonces, bueno, pues lo que hice, ¿no? Y indagando a la familia me encontré con que tenía la hermana de mi abuela precisamente, que se había quedado con todas las cartas de la época, porque la época Ah, sí, se me traje las comunicaba cartas. con Sí. cartas, no se escribía ahorita con correo electrónico. Entonces había guardado todo esto. Entonces, una prima que tengo había recolectado, porque mi gran tío pues, ya había fallecido. Yo la conocí, de hecho, pero entonces había recolectado todo esto. Entonces, nos escaneamos cartas, no sé, centenares de cartas, y otras, si me las regaló, me dijo, mira, son tuyas porque es de otra rama de la familia. Entonces, esta rama, pues, corresponde a lo dite, y lo dite, pues, eres tú, ¿no? Nadie más se interesa. ¿Ella Yo dónde tengo todas vive? esas cartas. ¿Ella Entonces, de dónde, ahí, ¿sí? ella dónde vive? ¿O vivía? No sé. Vivía en el sur de Francia, en un puerto que se llama Sète, S-E-T-E. Ah, sí. Bueno, hay una explicación por qué la familia se fue a Sète. ¿Me explico? Sí. Hay una explicación, también la encontré. ¿Por qué estaban acá? Pues todo el mundo decía, no, pues ahí viven, ¿verdad? Lo clásico, ¿no? Pues ahí quedan a vivir ahí. ¿Pero por qué? Pues realmente los dité vienen del este de Francia, noreste de Francia. Y Sète está en el sur de Francia, Sí. completamente lo opuesto. Wow, ¿qué ha pasado? Bueno, es que hubo muchas inmigración de gente en los 1600
por cuestiones económicas siempre. Y que en 1690 por ahí, Sète fue impuesto a un puerto artificial creado por Luis XIV. ¿Por qué? Porque para tener un puerto comercial en el Mediterráneo, que donde no había. Entonces, de un puerto de pesquero pasa a ser un puerto muy importante, hasta la fecha es un puerto muy importante que tiene petróleo, cargamento de muchas cosas. Entonces, obviamente, un puerto necesita mucha gente para trabajar. Entonces, se creó un polo precisamente de trabajo y mucha gente emigraron. Y fue el caso de los DITE que llegaron, o un DITE que llegó y por cuestiones económicas y de ahí pues ya toda la familia se quedó ahí. Se creó la rama de ITNC. Entonces, es interesante lo que tú tienes que investigar, precisamente por qué hubo estas migraciones, por qué hubo esa gente que no fue lo único, muchos emigraron de un lado a otro. ¿Por qué? Bueno, en ese caso ya encontramos la razón, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues básicamente, entonces ya todo eso, pues se me hace muy interesante eh, estar en el momento histórico, ¿no? O sea, regresar al pasado para poder entender, seguir la huella de tus antepasados, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Pues yo quisiera, bueno, creo que una de las cosas fundamentales es eso, ¿no? La curiosidad. O sea, si no quieres como indagar o no te sientes atraído, pues no, pues va a haber gente que pues, no le interese. Lo que sí veo también ahorita es un gran interés, ¿eh? O sea, yo no sé si porque he convivido con contemporáneos de mi papá, por ejemplo, y buscan, ¿no? Como, yo quisiera saber más de la familia, yo quisiera, o sea, yo sí creo ahorita que en México, si bien en Francia, o sea, hay las herramientas, o en Europa hay más herramientas para investigar y facilitar, ¿no? Las investigaciones. Creo que ahorita en México también, o sea, se está sintiendo, no sé, es mi percepción de que hay mayor interés por buscar en esos archivos históricos familiares. La cuestión es que pues también, que yo sepa, pues no hay como tanta facilidad, ¿no? Hay recursos, sí, no. Sí, no, Entonces, eso es muy cierto lo que dices. Eh, Por, ujú. por ejemplo, ayer sí, estaba en el Archivo General del Estado eh, por unos asuntos obviamente relacionados con esto. Porque aparte les dan un trabajo de fotografía. Entonces, bueno, y ujú, de repente yo estaba haciendo fotografías y llega dos señores, así. Oiga, señor, eh, el encargado de aquí, dije, pues sí, aquí andáis, esta es su oficina, pues pasar, y yo no soy encargado, yo nada más trabajo aquí, ¿verdad? Es que estoy haciendo mi genealogía. Ah, bueno. Me dijo, pues nada más por puro gusto. Ah, fíjense. Entonces dije, pues lo que pasa que así no sé si le van a dar mucha información aquí, pero habla con él y si no, pues oiga, hay sitio de internet que se puede usted buscar, ¿verdad? O comuníquese conmigo y vemos qué podemos hacer, ¿verdad? Y, pero sí, la primera vez que yo veía que alguien aquí en Monterrey, ¿verdad? Por gusto andaba buscando sus ancestros, ¿verdad? Es que en Monterrey sí se da. O sea, ajá, En Monterrey es, yo me acuerdo que mi mamá siempre ha dicho, oye, ¿quién eres? No, pues es que soy hijo de fulanito y así. Ah, ok. O sea, allá en Monterrey, o Nuevo León en general, te tienen que identificar con alguien, es parte de la cultura. Entonces, allá sí sabes quiénes son. Todo el mundo sabemos que en Monterrey, pues, tenemos parentesco de primos muy cercanos. Por eso te digo contigo también, porque es el mismo Marcos Alonso de la Garza que nos une y por Zacatecas. Entonces, el tuyo es de Zacatecas, pero es que el nuevo Reino de León era Nuevo León, Coahuila, Zacatecas. Entonces, vincula a estos lugares, Tamaulipas, norte, que diga, el sur de Texas. Entonces, la historia de las familias es maravillosa, nos ayuda a comprender nuestra propia historia, nuestro propio mundo, el mundo actual y también ahora, ¿no? Con tantos movimientos migratorios,
yo creo que nos está dando eso que dices tú, Mary, esa idea de que, oiga, ¿de dónde venimos, verdad? Y por ejemplo, Jerome que vive en México, que es francés, o sea, también es parte de este movimiento migratorio, ¿no? Que, que, que ha inundado el mundo de la globalización, ¿verdad? Sí, exacto. Totalmente. Sí, sí, sí. No, y yo creo que deben de darse, pues, o sea, varias condiciones, ¿no? O sea, te digo, o sea, ser curioso, entretener los recursos, entretener el interés, entretener, o sea, como muchas cosas. Pero bueno, eso, el que no se tenga, pues tampoco es obstáculo. O sea, es como decir, bueno, simplemente pues, para entender cómo soy ahora o cómo me he comportado, no sé, o sea, como más allá de un asunto pues muy complicado y muy profesional, que bueno, en todo caso, quien está interesado, por supuesto, aquí estamos a sus órdenes. Ah, Y si es como más de algo básico, o sea, pues es empezar con las fuentes, pues sí, ahorita con las eh, actas. Internet es una maravilla, pero no todo lo que hay en Internet, pues tampoco es Sí, como no, lo hay mucho, confiable, ¿no? sí hay mucho Fíjate amateur. pero, adelante, adelante. No, no, sí te escucho, Jerome. Lo que dice Yuri es muy importante. Creo que fue Yuri que lo mencionó, los transportes. A la época no es como ahorita, que ahorita pues vamos, si mañana quiero ir a vivir a ahorita voy, se acabó el problema, tomo un camión o tomo un avión y en una hora ya estoy en avión, ¿verdad? Y en camión 12 horas, ¿verdad? A la época no era así. A la época no había transportes así que podríamos decir muy elaborados. Entonces la gente se quedaba donde estaba. Para emigrar era todo un proceso, La Claro. travesía. es una travesía tremenda. Y ahorita no. Entonces, lo que nos da la ventaja que realmente es poco probable que en la época de 1600, 1800 tengamos tantas gente que se mueve. Si se van a mover es por grandes migraciones, ¿verdad? Pero no porque uno decidió irse, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estuve investigando, la historia me interesó desde mucho tiempo. Unos franceses del lado de la ciudad de Dijon, donde hacen la famosa mostaza, Ujú. y fueron 350 familias que emigraron a México, a Veracruz, y que era una colonia que todavía existe, por cierto, ¿verdad? En San Rafael. Entonces ya me ha llegado trabajo de genealogía de gente que me dice que mi abuela pues emigró de... Ah, le dije, pues ya sé de qué se trata, ¿verdad? De hecho, yo tengo un libro sobre eso, entonces se hace más fácil investigar. Pero fuera de esas grandes migraciones provocadas por la economía eh, baja en esas regiones, difícil que te encuentres gente que saben solos así. Sí te los encuentras, sí los hay. De hecho, yo investigué uno, un francés que acabó en Argentina, ¿verdad? Y la familia lo buscaba en Francia, pues él se fue en Argentina. Wow. Pero son casos raros, aislados. Entonces eso nos facilita mucho también el trabajo, ¿verdad? Claro, es cierto. Pues bueno, esto será nuestro podcast. Hablaremos de familias, de historias, de viajes, de travesías, de identidad, de México, de Francia, de muchas partes, porque eso es lo que es México. También hablaremos de lo que significa la palabra México, que es una investigación que he hecho de hace años, que no es el ombligo de la luna, ¿verdad? Que dice Gutiérrez Tibó en su librote que sí, pero no, he estado trabajando con otros profesores náhuatl, que eso es México, ¿no? Una convergencia de culturas. Eso somos, Jerome, tú, yo, ¿verdad? Nuestros ancestros. Y de alguna manera, o sea, de diferentes lugares estamos relacionados, ¿verdad? Con Marcos Alonso, con el apellido Dite, ¿verdad? De Entonces, hecho, en el próximo podcast yo le puedo platicar por ejemplo, de españoles que fueron a Francia, ujú, precisamente. exacto. Que van a Francia, perdón, fueron a Francia y de ahí sí, fueron a Francia y de ahí a México, Exacto. Sí, por ejemplo. entonces hemos tenido clientes tuyos, ¿verdad? Bueno, que te he mandado yo,
que ¿Sí? buscamos, ¿verdad? Entonces, pues los invitamos a que nos acompañen a nuestro podcast y seguramente en el próximo episodio hablaremos de las historias familiares que nadie nos contó y cómo las hemos ido descubierto. Muchas gracias, Mari, por estar aquí. Jerome, muchísimas Muchas Gracias. gracias. gracias, es un placer. Igualmente, Gracias. también mucho gusto y aquí nos estamos escuchando próximamente. Y a recolectar anécdotas para el próximo. Muy bien. Sí, Muchas gracias. Hasta luego. gracias, bye. Gracias.